que para aspirar lo retiras, o sea, tú introduces el tubo y el aparatito tiene, o sea, es una conexión, o ahora también vienen tubos ya con esa conexión, otras veces tenemos que armarla con las conexiones de la sonda de aspiración, el tubo, le quitamos la conexión que viene normalmente y le ponemos la de la sonda de aspiración. Pero últimamente ya han llegado tubos de aspiración de meconio. Entonces tiene una salida, entonces si tú conectas el aspirador no va a haber no va a haber aspiración, no va a haber presión negativa hasta que tú tapes ese huequito. Una vez que tú agarras así y tapas, sacas aspirando. Entonces lo vuelves a meter y lo vuelves a sacar. Ahora si tú decides intubar en ese momento también se puede. Pero como te digo, para aspirar hay que sacarlo. O sea, no solamente se deja y se aspira, ¿no? Sino la técnica para aspirar se describe así, y al sacar el tubo. Pero tú puedes, ya que estás ahí con el laringoscopio viendo la glotis, lo intubas y das la ventilación con el tubo. Sí, es posible. También hay la alternativa de que ya lo sacas y continúas con la máscara, ¿no? ¿Eso no va a depender de la frecuencia cardíaca? En ese momento no, porque si el niño, por ejemplo, has aspirado el meconio, como en el caso que pusimos, ¿no? Y lo secamos, lo estimulamos y llora, ya el llanto indica que no necesita ventilación. Entonces recién ahí vas a evaluar si necesita ventilación o no. Entonces si no llora es que está con el estímulo, ¿no? Por eso es que la indicación, digamos, puedes dejar el tubo, pero de repente el niño llora y bota el tubo. O el niño llora y ya no vas a ventilarlo, tienes que sacar el tubo tú, o él lo bota pues con la tos, ¿no? Porque la indicación de ventilación la decides después de las primeras medidas, esa es la aspiración. Entonces después de aspirar, evalúas, no llora, entonces continúas. Entonces ahí puedes intubar, porque la siguiente medida ya es la ventilación. Claro. Claro, porque puede ser que, como te digo, la aspiración en el caso del niño con meconio es antes que el secado. Entonces tú puedes dejar el tubo, lo pones con su esparadrapo y lo secas, y el niño empieza a llorar, bota el tubo. Y ya no necesita ventilación, ¿no? O en el caso... No es que se proscribe, sino que se posterga. ¿Por qué? Porque si está, si está en apnea primaria y hay meconio en la tráquea, entonces cuando tú lo seques, lo vas a estimular y el niño empieza a respirar y ya no te permite aspirar la tráquea. ¿Sí? Porque ya el meconio pasó a los pulmones. ¿Sí? También puede haber pasado el meconio intrauterinamente, ¿no? O sea, de repente, aunque aspires, ya hay una aspiración meconial perinatal. A ver, seguimos entonces con la clase de asfixia. Ojalá la podamos hacer más rápido. Una mujer, a ver quién lee, pero rapidito, a ver, vayan pensando mientras van leyendo. ¿Cómo es parecido? A ver, ¿quién va a leer ahora? Ya, la doctora. Ya, mientras van pensando, vamos viendo qué es cada término. Gracias por la lectura, porque si los dejo pensar y contestar, nos quedamos hasta mañana. Ya, en realidad el sufrimiento fetal es un término que siempre se recomienda dejar de usar, pero yo no sé si ustedes lo siguen escuchando. Por lo pronto yo lo he seguido escuchando siempre. Vamos a operar, ¿por qué? Por sufrimiento fetal. Entonces los ginecólogos se resisten en la práctica a usarlo, aunque cuando escriben dicen, no, hay que hablar de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, etc. Entonces, ¿qué es el sufrimiento fetal? En realidad es un trastorno fetal que se manifiesta, o sea, es algo un poco general, ¿no? Un trastorno fetal, algunos dicen metabólico, pero que se manifiesta por disminución de los movimientos fetales y alteración de los latidos fetales, con o sin eliminación de meconio. Y si persiste este sufrimiento fetal, puede conducir a daño permanente o muerte fetal. Entonces no es solamente la alteración de los latidos, es un poco más complejo, ¿no?
y no he encontrado una terminología moderna, digamos, para usar. ¿Y qué es la depresión al nacer? Es una transición prolongada de la vida intrauterina a la vida extrauterina. O sea, el niño se demora en iniciar la vida extrauterina, en respirar, etc. Entonces se determina con el Apgar, pero el Apgar se toma al minuto, como ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, el Apgar no nos sirve para determinar las medidas de reanimación. Nos sirven lo que ya hemos dicho en la clase anterior, que es parte del Apgar, pero no es todo el Apgar. Entonces, y tampoco es que lo midamos al minuto, sino lo estamos viendo cuando el niño nace. No nace flácido, no llora, y entonces empezamos la reanimación. El color viene después. Entonces, el Apgar sí lo medimos al minuto, a los 5 minutos, y cada 5 minutos hasta que el niño llegue a un Apgar normal, si es que ha nacido deprimido. Entonces, la depresión al nacer tiene varias causas. Una de esas causas es la asfixia. Otra puede ser, como ya habíamos dicho, la prematuridad. Un niño de 28 semanas, por ejemplo, está completamente flácido porque todavía no ha adquirido por inmadurez el tono muscular flexor en sus miembros, ni siquiera en los miembros inferiores. Entonces va a estar completamente flácido, ahí va a tener 0 puntos en el Apgar. De repente tiene un esfuerzo respiratorio pobre porque tiene poca musculatura, tiene poco surfactante, entonces ahí va a tener menos puntos y así, según el Apgar, es deprimido, pero no ha tenido asfixia porque el oxígeno, la placenta, ha mantenido oxigenado mientras ha estado dentro del útero. O sea, nace y si nosotros dejamos que respire mal, ahí recién empieza la asfixia. Lo mismo si hay drogas, habíamos dicho, el niño cuya madre recibe un anestésico, pasa la placenta, cede al niño, cede el centro respiratorio, pero el oxígeno sigue pasando porque no hay interrupción, o sea, no hay asfixia. Pero el niño nace, no respira, entonces nace deprimido, pero no nace asfixiado. Si nosotros no lo reanimamos, se va a asfixiar recién. Y así, con las demás causas, la sepsis también puede deprimir el sensorio y hacer que el niño nazca deprimido, un trauma al nacer, una hemorragia intracraneana, por ejemplo, puede hacer que haya una depresión sin que haya asfixia, malformaciones congénitas o enfermedades neuromusculares ya más raramente, ¿no? Entonces la asfixia puede ser una causa de depresión. La depresión es un término más general que la asfixia. Y la asfixia es un término bioquímico originalmente. O sea que clínicamente no hay una forma de definir lo que es la asfixia, porque la asfixia siempre ha sido una falla en el intercambio gaseoso. Si el órgano de intercambio gaseoso es la placenta, será una falla de la placenta y la asfixia será intrauterina. Si el órgano de intercambio gaseoso es el pulmón, es más raro, pero también puede haber una asfixia extrauterina. Y esto va a conducir a una serie de cambios metabólicos como la hipoxia, la hipercarbia y la acidosis metabólica. Eso es lo que siempre se ha considerado como asfixia. Sin embargo, surgieron los problemas legales, porque antes se consideraba el Apgar como en lugar de depresión leve, moderada, bueno, leve, algunos no lo consideran, moderada y severa, ¿no? Con el Apgar 4 a 6, depresión moderada, con el Apgar 0 a 3, depresión severa. Antes se decía asfixia moderada y asfixia severa. Entonces, ¿qué pasaba? Que el niño tenía algún problema en el desarrollo, ya sea ahora, después en el colegio, en la universidad, y se iban al parto. Y en el parto decían, nació con Apgar 6, supongamos, asfixia moderada, la culpa es del ginecólogo. Entonces a los ginecólogos les llovían los juicios por este motivo. Entonces se reunieron la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Ginecología y Obstetricia y decidieron que para los jueces debía haber, primero, cambiar el nombre, ¿no? El Apgar bajo, como hemos visto, no necesariamente es asfixia, entonces ponerle otro nombre. No encontraron uno mejor que depresión. No es muy bonito, pero ahí está, ya se usa a nivel mundial. Y lo que sí se pusieron de acuerdo en este año, 1992, y por esos problemas, que debía ser considerado como asfixia que tiene la posibilidad de causar daño neurológico. Es un niño que al nacer presenta acidemia mixta o metabólica profunda, o sea, un pH menor de 7 en la arteria umbilical. Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. Signos neurológicos y disfunción orgánica múltiple en la primera semana. Signos neurológicos en la primera semana y disfunción orgánica múltiple en la primera semana de edad. ¿Ya?
Pero eso no quiere decir que eso es asfixia. Pero lo que sí es que en muchos libros se está tomando como definición de asfixia. Pero el acuerdo original, si ustedes leen las clínicas pediátricas de Norteamérica, y seguramente en alguna de ginecología habrá salido, en el 92, fue de que esta es la asfixia perinatal suficientemente severa como para considerar que, digamos, que el daño que tenga un niño, una secuela, sea producto de una asfixia intraparto. Para eso tendría que tener estos 4 signos o estos 4 cuadros, ¿ya? Esa fue la idea original. Pero como les digo, ahora algunos dicen, ¿qué es la asfixia perinatal? Es una asfixia que el niño presenta esto, y dice las 4 cosas. ¿Cómo va a terminar eso? No sé. Parece que están ganando los que ya definen asfixia clínicamente como eso, pero en realidad la asfixia es un fenómeno bioquímico. Puede ser que el niño tenga un Apgar de 4 a los 5 minutos y haya estado asfixiado, ¿no? Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Entonces, como decíamos, conduce a una hipoxia, hipercarbia, esto va a una acidosis metabólica y a una acidosis inicialmente respiratoria, ¿no? Porque el niño, hemos visto, deja de respirar y entonces luego, si persiste, aparece ya una acidosis metabólica. Esta acidosis va a conducir a una serie de mecanismos de defensa del organismo. ¿Qué trata de defender el organismo en situaciones de emergencia? El corazón y el cerebro. Dice lo demás, que ya pues se las arregle, ¿no? No es tan importante. No piensen otras palabras, no he dicho eso. Ya, que se las arreglen. Ya, entonces, vasoconstricción a nivel de esos otros órganos que no interesan mucho, como el cerebro, el corazón, y la glándula suprarrenal, ¿no? Que es la glándula que nos defiende en el momento de shock. Entonces, aumento de flujo sanguíneo para el cerebro, las coronarias y la glándula suprarrenal. Y vasoconstricción para el resto, o sea, para los pulmones, incluso, mire que son tan importantes, y para los demás, todavía con mayor razón, vasoconstricción de piel, de músculos, de tubo digestivo, de riñones. Ya después regresa, pero si hay tiempo. Entonces, isquemia a ese lado, y a nivel pulmonar también hay vasoconstricción, lo que significa que va a haber una hipertensión a nivel de la arteria pulmonar, va a haber shunts de derecha a izquierda y va a aumentar la hipoxemia, ¿no? por la mezcla de sangre. Seguimos acá igual, asfixia, hipoxia, hipercarbia. Vasodilatación a nivel cerebral, pero hasta cierto punto, porque una vez que continúa el fenómeno asfíctico, entonces se empiezan a vencer también los mecanismos de defensa del organismo y hay pérdida de la autorregulación cerebral. Incluso una vasodilatación cerebral así brusca puede conducir a una hemorragia intracraneana, ¿ya? La hipoxia también conduce a la pérdida de autorregulación cerebrovascular. Todo esto, por otro lado, la hipoxia también, a pesar de que ha tratado de conservar pues, la célula cardíaca latiendo, llega un momento en que ya no hay oxígeno para la célula cardíaca, entonces falla la célula cardíaca y se entra en hipotensión. La hipotensión va a hacer que haya isquemia a nivel cerebral y se produce la lesión del sistema nervioso central. Vanucci presenta esta teoría. Esta es una gráfica con 3 variables. Aquí hay el porcentaje de daño cerebral contra la presión arterial de oxígeno. Y estas son diferentes presiones arteriales. 3 variables, ¿no? O sea, esto ante la pregunta, ¿cuál es lo que más causa daño? ¿La hipoxia o la isquemia? Entonces, otros dicen, bueno, por ahí la hipoxia y la isquemia van, ¿no? Entonces, Vanucci dice, no, más es la isquemia. Porque mientras el corazón siga latiendo y la presión se mantenga, aquí está la presión en un recién nacido, prácticamente el daño cerebral va a ser mínimo. Va bajando la presión, 40, aumenta el daño cerebral. Va bajando 30, aumenta más. 20, ya es 100%. 10, 100%. Y shock completo, 0, 100% de daño cerebral. Entonces esa es la teoría de Vanucci, que más es la isquemia que la hipoxia lo que causa al final el daño cerebral. Aparte de eso, también puede actuar la hipoglicemia, que disminuye, porque disminuye el aporte de glucosa cerebral, que es el metabolito del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esto? Porque con la hipoxia hay el metabolismo anaeróbico, esto produce aumento de ácido láctico y pirúvico, los ácidos orgánicos, y esto junto con la acidosis respiratoria es lo que decíamos que se da la acidosis mixta, que al final va a haber pérdida de autorregulación
de la circulación cerebral con una disminución, no solamente porque el metabolismo anaeróbico aumenta para alcanzar la misma cantidad de energía, lo cual hace que se depleten los hidratos de carbono y haya una hipoglicemia verdadera, sino que además, aunque haya buena cantidad de glucosa, si hay una pérdida de la autorregulación de la circulación cerebral, también va a disminuir por falta de circulación el aporte de glucosa. Entonces la hipoglicemia también está implicada en esta fisiopatología. ¿Qué sucede? Entonces esto hace que el ATP disminuya, falla la bomba de membranas y hay liberación de neurotransmisores excitatorios que a través de los receptores que ustedes conocen bien de su bioquímica, N-metil de aspartato, esos del glutamato, hace que entre sodio, cloro y agua y calcio a la célula, y eso hace que la célula se hinche y se muera, muerte celular inmediata, que ocurre en los primeros minutos. Pero no es la única muerte que hay, porque después de eso continúa la activación enzimática de las lipasas, proteasas, hay alteración de la cadena respiratoria de la mitocondria, liberación de radicales libres de oxígeno, más cuando les metemos más oxígeno a los bebés, de leucotrienos y del óxido nitroso. Todo ello causa la muerte celular retardada que ocurre en horas. Entonces hay una muerte celular temprana y una muerte celular retardada. Esto se está estudiando ya no en el sentido de comprenderla mejor, sino de cómo hacer para que por lo menos disminuyamos esta muerte celular, ¿no? Porque tenemos 6 horas para actuar. Entonces están trabajando en qué hacer durante esas 6 horas para evitar el daño posterior. Además hay un tercer daño, además de la hipoxia y la isquemia, que es la reperfusión. Una vez que todo esto mejora y el niño ya recupera su circulación y todo, ya, ¿qué pasa? Viene toda la circulación, toda la sangre llena de radicales libres de oxígeno, de leucocitos activados, la glía también está activada, o sea que hay aminoácidos excitatorios, toda esa circulación que aparentemente ya indica una mejoría viene cargada de moléculas, liberación de citoquinas, factor de necrosis tubular, todo eso durante la reperfusión. O sea, hay hipoxia, isquemia y reperfusión causan al final el daño cerebral. Caso clínico. A ver, rapidito. ¿Quién lo lee? Aquí hay voluntarias. ¿Tú puedes leerlo? Rapidito. Sí. ¡Ay! Perdón, es el mismo caso, pero va avanzando, ¿ya? Disculpa. Milímetros. ¿Y a qué datos tenemos ahí para asfixia? ¿Qué dicen? ¿La edad de la madre? No. ¿La paridad? No. ¿La fiebre? Más para infección, ¿no? Disminución de movimientos, aunque la sepsis también podría dar depresión, pero no necesariamente asfixia. Disminución de movimientos fetales, sí podría ser, ¿no? Hemos dicho que es del sufrimiento fetal. Expulsivo prolongado, factor de riesgo. Desaceleraciones variables, manifestación de sufrimiento fetal. Líquido amniótico verde. Un niño normal puede eliminar meconio, pero si hay además desaceleración y líquido verde, puede ser un conjunto de signos que nos indiquen asfixia. Por eso pasa cesárea incluso con diagnóstico de sufrimiento fetal. El apnea y la flacidez nos indican depresión al nacer, pero también puede ser parte de la asfixia, ¿no es cierto? Ahora ya proceden a la reanimación y mejora, llega hasta 100, pero demora en iniciar la respiración, sobre todo hay una respiración irregular y el Apgar demora también en recuperarlo.
Los gases que nos revelan, el PCO2 lo encuentran normal, elevado, bajo, aumentado. Entonces aquí hay una, y el pH está bajo, entonces hay una acidosis respiratoria. O incluso hay un déficit de base de menos 23, que está muy bajo, ¿no? Entonces, todos estos datos que hemos mencionado están indicando que hay una asfixia perinatal. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como hemos visto, hay datos que nos pueden indicar que va a haber una asfixia en el preparto, otros en el parto mismo y luego también en el posparto. Mencionamos acá lo mismo, los factores de riesgo, como habíamos mencionado en la clase anterior, pero tenemos también el perfil biofísico que consta de varios parámetros, así como el APGAR, recuerdan ustedes, ¿no? 5 parámetros, que es la prueba no estresante, el tono muscular, la cantidad de líquido amniótico, ¿qué más? Movimientos respiratorios. Y tenemos la frecuencia cardíaca fetal, también las desaceleraciones tardías, las desaceleraciones variables, nos pueden estar indicando ya sufrimiento fetal o asfixia. El Doppler, el ultrasonido Doppler también nos estudia la circulación a través de la arteria umbilical. El color del líquido amniótico, ya hemos dicho. Y en el parto también el continuar ocultando o monitorizando la frecuencia cardíaca fetal nos va a ayudar. El pH fetal en el cuero cabelludo también se ha usado. El color del líquido amniótico también lo podemos ver en el momento del parto. Y después del parto ya hemos dicho que una asfixia lo suficientemente severa como para causar daño tiene relación con estos 4 parámetros. No los vamos a volver a mencionar para no prolongar demasiado. Factores de riesgo parecidos a los anteriores tienen que ver con la obstrucción, digamos, del pasaje de oxígeno desde la madre hasta el feto. En el cuadro clínico vemos, como en la clase anterior, cómo se produce en la hipoxia una respiración inicial, el apnea primaria, la respiración boqueante y luego el apnea secundaria. La frecuencia cardíaca, ¿cómo varía? Primero trata de aumentar con una hipertensión incluso, luego, con un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, o sea, una taquicardia puede ser inicial en la asfixia y luego ya entra a bradicardia hasta que puede llegar al paro cardíaco. Y lo mismo pasa con la presión arterial, hay un intento de aumento de la presión arterial para esta redistribución circulatoria y luego se vencen los mecanismos de defensa y baja la presión llegando a la isquemia. Aquí está el cuadro que habíamos visto en la clase anterior también, que se relaciona, y todo esto va a llegar no solamente al daño neuronal, como habíamos visto en la fisiopatología, sino al daño de los otros órganos que habíamos dejado en isquemia, ¿no? Por la redistribución circulatoria. Entonces es un cuadro que nos va a dar una disfunción orgánica múltiple si resulta severo. Entonces en los pulmones, por ejemplo, podemos tener el síndrome de aspiración meconial, que hemos visto en varios de los casos que podría ocurrir. En el tubo digestivo, la enteritis necrotizante o una hemorragia digestiva, una úlcera también. En los riñones, una insuficiencia renal o por lo menos una oliguria. La insuficiencia renal por una necrosis tubular o una necrosis cortical. Fenómenos metabólicos, hemos visto la hipoglicemia, pero también se puede dar hipocalcemia, hipomagnesemia. En el hígado puede haber una disfunción hepática, aumento de las enzimas hepáticas, alargamiento del tiempo de protrombina. En el sistema hematológico también hasta una coagulación intravascular diseminada podría haber, o por lo menos alguna alteración de los indicadores de coagulación. Sistema cardiovascular también podríamos tener desde una insuficiencia tricuspidia, ¿no? Que se puede manifestar por un soplo o aumento de los shunts, como habíamos dicho, y o insuficiencia cardíaca también, o hasta un paro cardíaco al final, ¿no? El sistema nervioso central, vamos a ver más adelante, y finalmente la muerte. ¿Qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica? Tenemos que la definición de encefalopatía en general es un término clínico que describe un nivel de conciencia alterado cuando estamos examinando al bebé. Eso es lo que según esta bibliografía. Pero ya cuando se dice hipóxico-isquémica nos estamos refiriendo a que está causada por estos fenómenos que ya también hemos explicado, pero que se van a evidenciar por medios bioquímicos, electrofisiológicos, imagenológicos y finalmente patológicos. ¿Cuándo ocurre? Esto se ha estudiado en niños a término porque en los prematuros es difícil estudiar por la
cantidad de problemas que presentan, poder aislar solamente la asfixia es difícil. Entonces, en niños a término se ve que la mayoría, el 90% de las encefalopatías son causadas en el anteparto y en el intraparto. Postnatalmente, solo un 10%, por ejemplo, por las apneas, problemas respiratorios, en fin, ¿no? La encefalopatía hipóxica isquémica presenta un cuadro clínico hasta cierto punto característico. Sin embargo, no siempre lo podemos encasillar al bebé en una de las tres. A veces es una mezcla o pasa de una a otra, ¿no? Pero generalmente sí es posible. Ahora, hay que tener en cuenta, miren, todos los signos que debemos buscar en estos recién nacidos. No siempre se ven las historias que los médicos anoten todo eso en la evaluación del niño. Es importante para determinar qué estadio de Sarnat, como se le llama, es de encefalopatía hipóxico-isquémica. El resumen del cuadrito anterior es esto: el estadio 1 es hiperalerta sin convulsiones, el estadio 2 o moderado, letargia con convulsiones, el estadio 3 o severo, estupor o coma con o sin convulsiones. Bien, vamos a avanzar un poquito más, pero con el caso clínico. Entonces, ya esta es la continuación del caso clínico. Entonces, una vez que vemos ahí el niño no respira regularmente, hay una acidosis respiratoria en su primer análisis de gases, pasa a la UCIN, es colocado en ventilación mecánica en un calefactor radiante, se le hace un nuevo gas arterial a los 30 minutos y resulta una presión arterial de oxígeno de 146 milímetros de mercurio con un FiO2 de 0,5. PCO2 30, ya está mejor, y el pH 7.12. Tiene una glicemia de 32. ¿Eso qué significa? ¿Está normal? Hipoglicemia. El oxígeno está un poco alto, ¿no? A pesar de que, bueno, es un niño a término, pero de todas maneras podría tolerar un poco menos de oxígeno. Al examen, o de presión inspiratoria máxima. Al examen se le encuentra letárgico con respuesta sensorial disminuida, pupilas de 3 milímetros reactivas, reflejo de succión y de prensión débiles, hipotonía muscular proximal, reflejos sociotendinosos presentes y simétricos. El llenado capilar es de 2 segundos, la frecuencia cardíaca de 134, la presión arterial 44,24 milímetros de mercurio, con una presión arterial media de 34 milímetros de mercurio. Es un niño a término adecuado para su edad gestacional. Un electroencefalograma revela un patrón de supresión moderada sin actividad convulsiva. ¿Qué órganos y sistemas están afectados? Es la pregunta. A ver, ¿qué dicen? El sistema nervioso central ya de hecho, ¿no? Con todo esto. ¿Qué más? Tenemos la glucosa. La respiración también necesita ventilación mecánica. Puede ser el resultado de la depresión, pero... y el metabólico, ¿no? ¿Qué más? El llenado capilar y la presión arterial. Ahora hay unas tablas para la presión arterial, pero aquí hemos puesto un cuadrito en sus copias, un cuadrito, pero para un niño a término es un poquito baja, entonces también el sistema cardiovascular ya está afectado. ¿Y qué clasificación de Sarnat? 1, 2 o 3. Letárgico. 2. Ya, muy bien. Entonces, como ven, hay una serie, y como ya hemos visto en la parte teórica, hay una serie de sistemas y órganos que van a estar afectados. Por lo tanto, según el cuadro clínico, vamos a tener que pedir una serie de exámenes auxiliares. Algunos de ellos ya los hemos mencionado. En cuanto a la imagenología, aquí vemos el tipo de lesión que se ve generalmente en estos niños. Son diferentes tipos de lesiones neuropatológicas y los exámenes que nos pueden servir. Entonces, el examen que más nos sirve es la resonancia magnética, pero como comprenderán es difícil de tomar, ¿no? La tomografía, algunos hospitales tienen, es menos útil, y el ultrasonido nos sirve más para el caso del prematuro, que es el que presenta esta lesión, la leucomalacia periventricular. El ultrasonido o la ecografía cerebral en el niño a término nos va a dar de repente edema cerebral el primer día. No nos va a ayudar mucho. El manejo
de la asfixia, principalmente siempre la prevención, detectando los factores de riesgo que ya los conocemos y tratando esos factores de riesgo durante el embarazo. Una atención del parto en un centro con una capacidad óptima. Si es un niño con factores de riesgo para asfixia, entonces tendrá que ser mejor la mamá trasladada para que el niño nazca en un centro con una unidad de cuidado intensivo neonatal. Y la reanimación. La reanimación empieza con el diagnóstico incluso de aquí, ¿no? Cuando la mamá esta, en nuestro caso, presenta disminución de movimientos fetales, expulsivo prolongado, desaceleraciones variables y líquido amniótico verde. Hay una reanimación intraparto mientras se prepara la cesárea, o sea, la madre en decúbito lateral para evitar la compresión de los grandes vasos que conduce a una disminución de la oxigenación también de la circulación útero-placentaria, disminuir la actividad uterina, o sea, retirar, por ejemplo, oxitóxicos, si se ha puesto, estimulantes de la actividad uterina, retirarlos. Oxigenoterapia a la madre no es una solución, pero se puede ir poniendo mientras la madre pasa cesárea, y descartar prolapso de cordón, ¿no? Que se puede reducir si es la causa. Uso de tocolíticos está en interrogante, ¿no? La revisión de Cochrane no llega a una conclusión de que sean recomendables y teóricamente podrían servir, pero para antes de la cesárea, para evitar las contracciones que disminuirían la circulación fetal. Por supuesto, la terminación del embarazo, y cuando nace el niño, lo que hemos hablado antes, la reanimación neonatal. Entonces ya cuando nace el niño, ¿qué debe hacerse? Si nace en apnea, flácido, la reanimación. Entonces eso es lo que vimos que se hace, y ese es nuestro cuadrito resumen de la clase anterior. Y esto del manejo, quizá lo podemos dejar para mañana, porque mañana tenemos 2 horas más conmigo. No sé si la doctora está de acuerdo, porque el doctor ya está aquí esperándonos. Dejar esta última parte, tienen también para leer sus copias, pensar un poquito. Y como mañana es sepsis y tratamiento, podemos dividir el tiempo en 3. Traten de llegar temprano. ¿Cómo? Ah,